Hola amigos del ajedrez, mi nombre es Félix Argüelles y me considero un fan más de este apasionante deporte de ciencia. Hoy quiero compartirles este video para hablarles un poco sobre la técnica de ajedrez tan importante para asumir las diferentes complejidades propias de una partida. A menudo leemos un libro de ajedrez con sus partidas y vemos la típica frase y el resto es cuestión de técnica. Y bueno, nos quedamos un poco perplejos pensando, bueno, si todavía falta partida por recorrer, los maestros no lo ven así. ¿Por qué? Porque conocen la técnica. Entonces, ¿qué es la técnica de ajedrez? Bueno, no es más que el conjunto de habilidades que se convierten en herramientas para asumir tanto los finales como el medio juego, como las aperturas. Concretamente hablando, me refiero al problema, digamos, de los cambios de piezas, de las estructuras de peones, del uso de la pareja de alfiles, entre muchos otros. U otros de corte más práctico como la regla de oro de los maestros de no desesperarse. ¿Cómo aprender técnicas? Bueno, hay varios caminos. Uno podría hacer el análisis de los clásicos, el estudio de sus partidas. Estoy pensando, por ejemplo, en José Raúl Capablanca, Vasily Smyslov, Tigran Petrosyan, el sueco Ulf Andersson, muchos otros, digamos los rusos Karko y Kramnik, o hasta el dios contemporáneo del ajedrez, Magnus Carlsen. Al respecto le traigo una partida muy interesante que me dio mucha satisfacción ganar con piezas negras que ilustra bastante el tema que nos ocupa. Sin más, lo dejo con la partida. En la partida se jugó E4, D6, D4, caballo F6, caballo C3, E5 y quedó planteada la defensa Filidor. Una defensa muy interesante donde las negras quedan con menos espacio, pero suelen organizar su actividad en el flanco dama lentamente con C6, A6, B5 y en otras ocasiones juegan por las casillas negras después de un cambio probable en D4. Los máximos exponentes de esta apertura, entre los máximos exponentes están Moisesian, está Víctor Bologan, Richard Rapport, Badur Joaba, e incluso lo juega nuestro comentarista en español preferido, Pepe Cuenca. En este caso las blancas jugaron D por E5, es decir, realizaron este cambio en el centro y cambiaron las damas. Y se dio paso a un final muy interesante donde el rey negro, pese a estar en el centro y excepcionalmente, se encuentra a bastante buen resguardo porque sus piezas, digamos en E6, E6, etcétera, los resguardan bastante y el rey pudiera incluso estar en E7 y desde aquí en muchos finales el rey llega a estar más activo que el rey enrocado rival. El blanco hizo alfil G5, jugada natural, alfil E6. El negro no le preocupa que le doblen los peones en F, puesto que quedarían con el alfil de casillas oscuras, muy activo, y por otro lado, también esta estructura de peones en torno al flanco rey central lo protegen bastante contra los ataques que pudieran llegar. Alfil E6, enroque largo, jaque, caballo BD7, desarrollo, caballo F3, lógica, están atacando el peón de E5, alfil D6, defiende y desarrolla, y el blanco realiza una jugada interesante, alfil B5. Esta jugada plantea una amenaza directa, pretende tomar en D7, si el negro recaptura con el rey, caballo por E5 ya ganaría un peón directamente. Y si ante alfil D7, alfil por D7, pudiera venir algún caballo D5 presionando la debilidad de F6 que ya no se encuentra defendida por el caballo de D7 que se eliminó. Por tanto, el rey decide salir de la clavada diagonal y la clavada en la columna y realiza la jugada rey C8. El blanco juega caballo D2, probablemente para hacer caballo C4 y presionar en D6. Y el negro aquí realiza una jugada bastante elegante.
alfil B4. Alfil B4 que plantea la amenaza de arruinar la estructura de peones del flanco dama blanco y no es tan fácil de prevenir. Por tanto, el blanco realiza la jugada caballo de B1 para mantener intacta dicha estructura. El negro juega C6, jugada bastante temática en esta apertura, puesto que defiende la casilla de 5 y muchas veces apoya ofensivas con B5. Alfil E2, H6 y el alfil se retira a E3. Bueno, el negro realiza la jugada caballo G4 y aquí se puede decir que las negras obtienen su primera conquista, puesto que hay que deshacerse, el blanco está forzado a deshacerse de su pareja de alfiles, quedando el negro con pareja de alfiles que normalmente es una ventaja, como se debe saber en el ajedrez. Alfil 6, A3, alfil 7 conservando la parejita. El blanco realiza la jugada B3, jugada que puede ser cuestionable, pero bueno, tiene su plan de traer el rey por B2. El negro juega B5. Fíjense que debilita un poco digamos el enroque, pero estas casillas son muy difíciles de acceder, es decir, no importa mucho si creas debilidades si tu rival no las puede aprovechar. Entonces rey B2, negro hace rey C8, rey C7 para conectar las torres, lógicamente, caballo D2 y torre HB8. Ya se vislumbra que el negro quiere exclusivamente concentrar sus piezas en el flanco donde está el rey, apoyado por los dos alfiles, para tratar de impulsar alguna ofensiva. Blanco hace caballo F1, haciendo caso omiso de lo que está sucediendo. Negro hace A5, caballo G3 y el negro juega caballo B6. Aquí el blanco contaba con esta jugada, A4. Una jugada muy interesante que parece que pierde. Y a priori, sin embargo, al capturar aquí, el blanco captura intermedia, alfil por B6, jaque, torre por B6 y caballo por A4, logra bloquear el flanco donde está el rey. El negro juega torre B4, mejora la pieza y la defiende. Y el blanco rectifica y realiza la jugada caballo E2. Rectificar es de sabios también en el ajedrez. Entonces, torre a B8, se dobla en la columna B y está atacando el caballo de A4 que ahora mismo se puede perder. Pero el blanco justo a tiempo, caballo S3, se defiende el caballo de A4. Este es un momento interesante de la partida porque normalmente nos cuesta trabajo cuando hemos realizado una ofensiva, una iniciativa en un flanco, trabajar con el resto de los sectores del tablero, es decir, mantener la flexibilidad. En este caso, sería deseable que funcionara algún sacrificio en B3, por ejemplo, alfil por B3, se vuelve 3, torre por B3 jaque, rey C2, pero se ve que no hay casillas de penetración y los caballos se defienden bastante bien, por lo cual no es satisfactorio. Por tanto, el negro hace una jugada muy interesante, torre D4. Es decir, ya desiste de seguir presionando en la columna para buscar un punto de apoyo y presionar en la columna D. Blanco realiza la jugada torre por D4, caballo E2, D3, para aflojar la base C2 y atacar B3 con dos piezas. Caballo F4, el blanco lo tenía todo calculado para eliminar la principal pieza de ataque del negro. Alfil F6,
importante, jugada intermedia. El blanco la tiene difícil. Si va a rey C1, le pueden hacer alfil G5 y en la siguiente tomar el caballo y tomar en C2 y se destruye el flanco dama. Lo mismo pasaría si va a B1, se toma con jaque la base en C2 y sucede lo mismo. Entonces alfil F6, el blanco fue para A2, el negro capturó en C2 y el blanco, como tenía analizado, hizo caballo por E6, jaque intermedio, F por E6 y ahora realizó la jugada torre C1. Y a primera vista parece que se extinguió, pasó la tormenta y el blanco va a recuperar su peón. La estructura del negro no es la ideal, pero si miramos un poquito más profundo, vemos que la pieza menor del negro es bastante superior al caballo blanco. Este alfil tiene esa larga diagonal F6 A1 en torno al rey enemigo y el caballo realmente no tiene ninguna casilla estable central, digamos. Entonces, el negro hizo torre de 8 y tomó la única columna abierta que existe en la posición. Blanco hizo torre C2 y ahora el negro juega torre D1. Se está amenazando nada más y nada menos que maten a uno. Por lo tanto, el blanco jugó caballo B2 bloqueando esa diagonal. Aquí las negras hicieron una jugada fina. Noten que la disposición ideal de peones del flanco rey de las blancas sería en las casillas oscuras para limitar hasta el alfil. Sería G3, F4, E5. Y el negro, precisamente teniendo en cuenta esto, hace la jugada torre F1. De esta forma, para siempre evita cualquier G3 o F4, pues caería un peón. Pero más importante que esto, el blanco está en subson. Fíjense, el caballo no se puede quitar por mate en A1. El rey no se puede mover en A3 por mate en A1. El peón de B no se puede mover, se capturaría. La torre no puede salir de la segunda línea, pues con torre F2 se capturaría el caballo. En cuanto a los peones del flanco rey, solo podría avanzar un poco el de H. Por tanto, hay un subson casi total y la partida está sentenciada, básicamente. El blanco juega torre D2 y el negro juega alfil E5, atacando la debilidad. El blanco juega H3 y aquí el negro vislumbra un plan ganador, porque a pesar de que el blanco está en subson, si no realizas algún plan para comerle los peones, no vas a ganar. Entonces, ¿el plan cuál sería? El plan sería pasar el rey, atacarle la debilidad, la base de la cadena de peones, y una vez caiga ese peón, se acabará la partida. Antes de eso, el negro no se desespera, hace H5 para fijar la debilidad ahí en G2 donde está. El blanco juega torre C2, ¿qué más? No hay mucho más. H4, torre D2 y el negro hace una jugada de tiempo para poder pasar por la columna D y hace G6. Fíjense el cuidado que hay que tener siempre, aunque estemos ganados. Si lo ponemos en G5 se hace más difícil el tránsito del rey hacia la casilla G3. Torre C2 y aquí
Bueno, el negro prosigue con rey de 7, torre de 2, rey E7 y torre C2. Este peón, de todos modos, nunca puede capturarse por el mencionado torre F2 que ganaría el caballo. Aquí hay otro detallito táctico que siempre hay que tener en cuenta dentro de la estrategia, cada detalle táctico. El negro comprende que cuando llegue F4 es posible que el blanco tenga algún caballo de 3 jaque capturando este alfil. Entonces deciden mejorar la posición del alfil. Realizan la jugada alfil D4, torre de 2, C5, torre C2, rey F6 y sencillamente el negro está en una posición ganada donde solo le queda llegar a G3, hacer torre G1 y capturar el peón. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado esta partida tanto como yo. Debajo les dejo mi correo en la descripción por si están interesados en trabajar conmigo. Recibir clases de ajedrez, pueden ser en español, pueden ser en inglés, precios muy razonables y bueno, sigan disfrutando de este vicio sano. Nos vemos.